Bueno, una muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la casa del Señor, y qué gusto verles en esta preciosa mañana. ¿Cuántos a veces pasamos por grandes dificultades? Y cuando digo dificultades, hermanos, a veces son dificultades enormes, en las que a veces no sabemos qué hacer, cómo proceder, cómo va a terminar, ni nada de eso, pero cuando nuestra confianza está puesta en aquel que todo lo ha dado por nosotros, entonces eso nos ayuda a permanecer firmes, fuertes en nuestra fe, sabiendo que nuestro Dios nos ayuda en medio del proceso, cualquiera que sea. Dios tiene el poder para hacerlo, es el único que nos sostiene, amén. Es que en esta mañana tenemos una familia que nos visita allá en la parte de atrás, por favor, no tengo, pero queremos decirle en esta mañana a la pareja que está allá en la parte de atrás, queremos decirle bienvenidos. Bienvenidos. Quiero agradecerle a mis hermanos, ¿verdad? Que ayer estuvimos allá en Laughlin. Y bueno, Laughlin, para los que ya conocen un poquito allá, Laughlin pues es parte de Nevada. Y usted nomás cruza el río y ya es Bullhead City, Arizona, Fort Mojave, ¿verdad? Pero ya todo eso es Arizona cruzando el río. Y entonces nos damos cuenta que en Laughlin pues casi todo lo que es el centro de entretenimiento, de diversión, pues son los casinos, ¿verdad? Y lo atractivo pues es que está al lado del río, pero de ahí todos los comercios y todo la concentración más grande quizá de ciudadanos, de gente, pues es del otro lado. De este lado vive gente, ¿verdad? Pero casi todos se relacionan o trabajan con lo que es casino, y es muy poca gente comparando con lo que es Bullhead City. Entonces el día de ayer estuvimos evangelizando, tocando puertas, caminando en los vecindarios. De eso fue del otro lado del río, ¿verdad? Porque de este lado ya hemos andado, ya hemos tocado puertas y no ha habido respuesta. Y gracias a Dios por nuestros hermanos que nos acompañaron, ¿verdad? Todos aquellos que siempre tienen esa disposición en el servicio. También sé que ayer estuvieron por aquí algunos trabajando, ¿verdad? Limpiando lo que es aquí el santuario. Así es que muchas gracias, hermanos, por su entrega a este trabajo. Estamos orando, ¿verdad? Por pues, las comunidades allá cercanas a nuestra misión, para que el Señor envíe, ¿verdad? De gente. Toda la gente tiene necesidad de Dios, pero no todos saben que la tienen. Todos tienen falta de algo, pero todavía no llegan a ese punto donde, o no se dan la oportunidad de llenar ese vacío. Y toda la vida a veces estamos siempre pensando o tratando de llenar ese vacío, eso que siempre nos falta. Cuando somos niños a lo mejor queremos, gracias, cuando somos niños queremos a lo mejor que sean llenas todas nuestras necesidades, ¿verdad? Teniendo buenos padres, hermanos y cosas así. Y estamos soñando ya con el futuro, cuando sea adolescente, cuando sea joven, y pensamos que cuando somos jóvenes vamos a obtener la plenitud de la felicidad, a lo mejor cuando ya tenga una novia, cuando termine mi carrera, cuando estudie lo que yo quiero, cuando sea y alcance mis objetivos. Y el joven cuando cumple ello dice, todavía hay algo que me falta, a lo mejor cuando me case, ¿verdad? Y se casa y todavía sigue haciendo falta algo, si no ha llenado ese vacío en su corazón con Dios, con la esperanza de vida eterna. Siempre habrá ese vacío en el ser humano. Hay quienes piensan y sueñan, ¿verdad?, en amasar grandes riquezas y trabajan toda su vida. Y a veces vemos personas, ¿verdad?, que tienen una casa, pueden comprar otra y ponen otra, ¿verdad?, y ya tienen 3,
4 casas y entonces después viven de sus rentas. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios les da la oportunidad así. Pero a veces el ser humano no se llena con todo lo que tiene, ¿verdad? Si hoy ganamos $15 y nos damos cuenta que en otro lado están pagando a 20 y haciendo lo mismo, queremos llegar ahí, a ese lugar, y siempre estamos tratando de llenarnos, y nos damos cuenta al final, cuando ya vamos llegando a mi edad, nos damos cuenta de, como dijo el proverbista, ¿verdad? El rey Salomón, cuando escribe: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y es porque él ya había probado absolutamente todo lo que había en el mundo, había tenido riquezas, quizás en algún momento hasta la pobreza fue parte, ¿verdad?, de una vivencia de él. Entonces, bueno, ahora mi esposa, no sé si habló acerca de las cajitas de zapatos que estamos llenando, ¿verdad? Y esto es también, ¿verdad? Ahorita que decía de las riquezas y de las pobrezas, me acordé porque en este país vivimos holgadamente, vivimos cómodamente, vivimos muy bien, gracias a Dios. Aún hasta el más pobre, el que pasa todavía necesidades, vive muchísimo mejor que muchas familias en nuestros países, y muchos vinimos a este país precisamente para darle un mejor nivel de vida a nuestras familias. Y bueno, pensando en ello y sabiendo que el Evangelio, el mensaje de la salvación, tiene que llegar hasta los rincones más lejos del mundo, ¿verdad? Entonces, a través de algunos ministerios, nuestra iglesia, gracias a Dios, nuestra congregación apoya, ¿verdad?, las actividades de misiones de Lori Moon, de Annie Armstrong, que se levantan cada año, pero esta vez también estamos participando con, ¿cómo se llama el programa? Algo de Navidad. Pero se trata de una cajita de zapatos, y esto es un ministerio bastante viejo, mi hermano, desde hace muchos años, ¿verdad? Hay iglesias que han tomado este ministerio, y en las iglesias, a veces por familias, llenan esas cajitas es del tamaño de una cajita de zapato, ¿verdad? Le llaman shoebox, y lo llenan de muchas cosas. Pueden ser de zapatos, pueden ponerle ropitas, poner juguetes, ¿verdad? Y todo eso, y que vaya bien llenita, que no quede ningún hueco. Y esto es para compartirlos con niños de mucha pobreza, niños que quizás nunca han recibido un regalito porque sus padres no han podido dárselo por las necesidades en las que viven, y es a través de ello también, ¿verdad?, que el evangelio les llega hasta ahí, es a través de ministerios evangelísticos. Entonces, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad, creo que todavía tenemos cajas, ¿verdad? Mi esposa ha estado promoviéndolo ello, esta mañana pues se le pasó, ¿verdad? Pero estamos trabajando también en ello, y es un gran privilegio. Entonces, hay gente que está tratando de hacer cosas, aún aquellos, ¿verdad?, que no han conocido a Jesucristo, pero que hacen muchas cosas buenas, porque hay gente que cree que por sus buenas obras van a llegar al cielo, o ya tienen un pedazo de cielo, ¿verdad?, por sus buenas obras. Pero aún esas personas, todavía dentro de ellos puede ser que no haya satisfacción, y están en búsqueda de algo más y algo más. Y el único que puede llenar todo ese vacío se llama Jesucristo. Amén. Vamos en esta mañana, así es que a Abel y Isabela, ya tengo sus nombres, ¿verdad? Así es que nosotros le decimos en esta mañana, bienvenidos. Quiero que vayamos a la escritura, mis hermanos, a Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Esta mañana quiero hablarles acerca de este tema. Jesucristo es realmente el Hijo de Dios, y no es pregunta, es una afirmación, y vamos a ir a través de la escritura viendo, ¿verdad? Porque muchas enseñanzas hay hoy en día en este mundo, muchas organizaciones religiosas, pero hay quienes no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Si ya lo tiene, leamos, si gusta, lea junto conmigo, y dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra. Ayúdanos en esta mañana para entenderlo, Padre, pero sobre todo a ponerlo como una marca, como un sello escrito, Señor, en las tablas de nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Juan capítulo 1, verso 9 dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es realmente el Hijo de Dios. La gente todavía se sigue preguntando la misma pregunta que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos. Los evangelios, ¿verdad? Se registra en más de 3 evangelios, ¿verdad? Que el Señor les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿O quién dice la gente que quién soy yo? ¿Verdad? Y entonces cada uno tenía una respuesta a ello. Pero la pregunta sigue siendo para cada uno de nosotros individualmente: ¿quién es Jesucristo para nosotros? ¿Realmente le hemos conocido? ¿Hemos entendido quién es? ¿Es realmente Jesucristo el Hijo de Dios, el Señor de tu vida, tu Salvador? Este es aquel de quien yo dije, dice Juan en el capítulo 1, en el verso 30: después de mí viene un varón, el cual antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan es el testigo ocular, es el que da informe de lo que él vio, de lo que él sabía, de lo que se le había dicho, que aquel que lo había enviado a bautizar, aquel que lo había enviado a abrir espacio, a anunciar, ¿verdad?, que el Señor venía, ¿verdad? Es como cuando un rey, ¿verdad?, va a entrar a cierto lugar, va un anunciador enfrente de él, alguien que lleva una trompeta o alguien que lleva como un bastón, ¿verdad?, y golpea y presenta a la eminencia, al grande, al gobernante, al rey, ¿verdad? Y esto lo hacen, ¿verdad? Yo no sé si se han dado cuenta aquí también, cuando el presidente va a dar su informe y va a entrar a esa sala, ¿verdad? Y están ya todos adentro, y el presidente, antes de asomarse, hay alguien que lo anuncia y golpea, ¿verdad? Y entonces entra el presidente. Juan venía anunciando que el Señor venía. Y fue enviado, ¿verdad?, para abrir el espacio, para preparar los corazones de aquellos que iban a creer. Juan bautizó a Jesús. Después que Jesús fue bautizado, Dios declaró: este es mi Hijo amado. Y Juan dijo: Jesús realmente es el Hijo de Dios y quita los pecados del mundo. En Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las evidencias demuestran que Jesús es el Hijo de Dios. Y nos vamos a encontrar con muchas personas, ¿verdad?, que les han enseñado que no es Dios, ni que es Hijo de Dios, solamente un profeta más. Pero nosotros debemos mantener, ¿verdad?, firme nuestra convicción. Sabemos y creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pablo predicó acerca de ello. Felipe, cuando le dijo al eunuco, ¿verdad?, el eunuco le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: si crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, bien puedes, no hay nada que te impida eso. Y él dijo: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Roma, le dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces
Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es que en ese tiempo, mis hermanos, ¿verdad? Lo hemos dicho en muchas ocasiones, el emperador romano se empezaba a considerar Dios y la gente le tenía un temor reverente, como cuando allá los egipcios con Faraón considerándolo como Dios. Y entonces, el decir que Jesús es el Señor, esto era como contrarrestar o ir en contra del gobierno de Roma. Es decir, se ha levantado otro emperador o otro rey, ¿verdad? Y entonces el emperador se sentía ofendido. Y entonces, por eso el apóstol Pablo, cuando les dice a los hermanos de Roma que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y es que era difícil en aquellos tiempos porque el cristianismo era perseguido, como lo es todavía en algunos países. Entonces, las evidencias demuestran que Jesús es el Hijo de Dios, y la evidencia, de acuerdo a lo escrito en las profecías acerca de Él, se encuentran, por ejemplo, en su lugar de nacimiento. La Biblia describía, estaba profetizado donde Él había de nacer, donde el Hijo de Dios. Y esto lo escribe Isaías, lo habla Jeremías y también Miqueas. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de aquel que ya era desde antes de que el mundo fuese. Y Juan capítulo 1 verso 3 dice que por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es el verbo encarnado. Verso 14 dice que, y aquel verbo, dice, fue encarnado. Es el unigénito de Dios, el que dejó su gloria, ¿verdad? Y vino a este mundo. Su linaje se detalla en Jeremías y Zacarías. Jeremías escribe en el capítulo 23:5, dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y será juicio y justicia en la tierra. Por eso cuando el Señor Jesucristo andaba predicando, ¿verdad? Y salía a las aldeas, se andaba por allá por el mar de Galilea y llegó aún hasta Gadara y andaba en diferentes partes. Pasó por el medio ahí con los samaritanos, donde muchos judíos dicen que le sacaban la vuelta porque no querían contaminarse, eran considerados como inmundos los samaritanos. Él no tuvo problema con ello, él estuvo predicando en muchas partes, y cuando iba predicando, ¿verdad? Él anunciaba que el reino de Dios se había acercado. Pero cuando la gente necesitada lo veía y sabían quién era y lo reconocieron como el Hijo de Dios, ¿verdad? Aquellos le gritaban, Señor, Hijo de David, porque conocían la Escritura, sabían que de David Dios levantaría aquel que reinaría y que su reino no tendría fin. Zacarías capítulo 13 verso 1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Conocían la promesa que se le había dado a David, ¿verdad? De que nunca se apagaría su lámpara, siempre habría alguien que reinaría, ¿verdad? Y que sería de su descendencia. Se le conoce con diferentes nombres que describen quién es, ¿verdad? Y por qué vino. Mesías, que es el ungido de Dios. Emmanuel, que es Dios con nosotros. Su propósito está establecido en Isaías 42:1, cuando dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas, esperarán su ley. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue predicando por todas partes. No se cansó, no desmayó. Toda esta escritura, mis hermanos, se cumplió fielmente. Su personalidad se perfila en Isaías 53, ¿verdad? Y yo creo que esta es la escritura más acertada. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo es que mucha gente, especialmente el judío, el israelita, ¿verdad? No puede entender o comprender ahí. Recuerden que cuando el Señor asciende, cuando el evangelio empieza a ser predicado por todas partes, recuerdan que Dios levantó
a Pablo. Y dice la Escritura que Pablo, a cada lugar donde llegaba, él predicaba a Jesucristo. Y dice que las reuniones, de ahí donde se congregaban los judíos, las sinagogas, ¿verdad? Fueran en regiones de Israel o fuera en Samaria o en otros lados, él llegaba donde se concentraban los judíos. Y ahí les enseñaba a través de la Escritura lo que las Escrituras decían de Jesucristo. Y él les decía, este es el Cristo, este es el sustituto, el que tomó nuestro lugar, este es el Cordero de Dios, este es el que pagó el precio por nosotros. Y entonces, ¿verdad? En Isaías 53 leemos desde el verso 2, ¿verdad? Bueno, desde el 1, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Escribe el profeta Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Israel esperaba quizás un revolucionario, alguien que se levantara en armas, alguien que trajera, ¿verdad? Y que juntara un grupo e hicieran una sedición en contra del gobierno romano, del imperio romano que los oprimía en ese tiempo. Sin embargo, dice la Escritura que él no gritaría ni alzaría su voz, ni la haría oír en las calles. Entonces, el día de ayer cuando andábamos caminando, ¿verdad? Quizás nos dio un poquito más de gusto, hubo como más recepción por parte de las personas. Y entonces a veces podemos evaluar dónde hemos estado, dónde hemos andado, ¿verdad? Cuando llegamos a un vecindario y somos como que la palabra es más aceptada. Qué gusto nos dio de llegar a muchos lugares donde fuimos recibidos, la gente con agrado, con una sonrisa. Hace 15 días cuando estuvimos en Laughlin, ¿verdad? Fueron como más puertas que nos cerraron, malos gestos, personas rechazando, diciendo, oh no necesito, no gracias, no quiero. No quiero decir que no tuvimos en esta ocasión, pero fueron mucho menos, fuimos más aceptables. Entonces, gracias a Dios por esos corazones, ¿verdad? Nos da gusto llegar, tocar una puerta y que salga alguien y preguntarle cómo estás. Y dice, estoy bien, queremos invitarte a nuestra iglesia, queremos leerte la Escritura. Dijo, de hecho, ahorita eso es lo que estaba haciendo. ¿Te estás congregando? No. Dijo, pero ya tengo la información, sé que puedo. Entonces, hermanos, eso alimenta. Hay gente que necesita conocer de este Jesús. Hay personas que leen la Biblia, pero no entienden. El eunuco era uno de ellos. Dice la Escritura que él iba leyendo precisamente este pasaje que acabamos de leer. Y es por eso que Dios envía a Felipe y le dice, acércate a ese carro, ¿verdad? Y comienza la conversación. Y entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, pero ¿cómo puedo entenderlo si no hay alguien que me lo explique? Y entonces
Es posible que ya había pasado tiempo, la gente ya sabía, la noticia a lo mejor ya había llegado a los oídos de este hombre, de que hubo uno que anduvo sanando a los enfermos, los cojos caminaban, los ciegos abrían sus ojos eran abiertos, la mano de aquellos que estaban mancos salía otra, ¿verdad? Es muy posible que esta era una noticia que no se podía callar, aún aquellos a los que el Señor les decía, ve, pero no le digas a nadie. Ellos iban y dice que no podían dejar de decir lo que Dios había hecho en sus vidas. Y en otras ocasiones Dios les dice, ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Habían razones todavía porque el Señor a algunos les decía, no les cuentes, no les digas. Y había razones porque les decía, ahora sí, vayan, díganle, ¿verdad? Prediquen el Evangelio. Aún Juan, cuando está en la cárcel, ¿verdad? Él manda a sus discípulos, a aquellos seguidores que tenía, y les dice, vayan y pregúntenle a Jesús, ¿verdad? Si es Él el Mesías o habremos de esperar a otro. Y entonces Jesús les dice, bueno, no tienen que decirle mucho, solamente díganle lo que ustedes están viendo. Dice, los cojos andan, los ciegos ven, ¿verdad? Los sordos oyen y todo ello. Entonces esa era la respuesta, ¿verdad? Entonces, con todos estos antecedentes, ¿verdad? De que Jesucristo en las Escrituras, Él es el Mesías, ¿cómo se puede dudar que es el Hijo de Dios? Que Dios lo envió, ¿verdad? A salvar a esta humanidad. Entonces, con todos estos antecedentes, se pregunta la gente, ¿verdad? ¿Por qué? O nos preguntamos nosotros, ¿por qué a mucha gente le cuesta tanto reconocer que Jesús realmente es el Hijo de Dios? Juan el Bautista identificó rápidamente a Jesús, no tanto porque eran parientes, sino también como su Redentor, ¿verdad? El llamado de Juan desde la cuna fue ser el testigo experto que presentara al mundo a aquel que lo había creado. La misión para Juan fue, ahí en Lucas capítulo 1, verso 76, le dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan, desde niño, aún desde antes de que naciera la Escritura, ¿verdad? Ahí en Lucas nos revela. Y cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, ¿verdad? A través de nuestra escuela dominical, recuerdan que Juan, en una visita que María le hace a Elizabeth, ¿verdad? Cuando ella había concebido del Espíritu Santo, Elizabeth tendría unos 6 meses de embarazo, ¿verdad? Y dice que la criatura en su vientre brincó, ¿verdad? Y dice que desde ese momento, ¿verdad? Juan fue preparado, fue bautizado, fue para este trabajo que haría. Y claro, todo ello llegó por revelación también de Zacarías, el padre de Juan, ¿verdad? Que era el sumo sacerdote en ese tiempo. Entonces Dios reina sobre todo el universo. Ayer a veces cuando, ¿verdad? Viajamos, es inevitable pues no hablar a veces después de las situaciones que nos rodean. Hablando con nuestro hermano Felipe, hablábamos de las situaciones, él es de Argentina, ¿verdad? Y entonces dice, ahora Argentina pues ha entrado en una situación ya como unos 20 o 30 años, dice, del gobierno, ¿verdad? Ha traído tanta pobreza, parece que ese país va a pique. Y le dije, bueno, cuando hablamos de estas cosas, digo, un día todos esos gobernantes, ¿verdad? No han entendido la gran responsabilidad que tienen delante de Dios, porque un día estarán delante de su presencia rindiendo cuentas de todo lo que pudieron haber hecho para la humanidad y no lo hicieron, ¿verdad? Porque un mal gobierno trae pobreza y dentro de esa pobreza va a provocar muchas otras cosas más, como violencia. La gente se vuelve violenta. Si ustedes recuerdan cuando han habido por ejemplo, como en el 2008, cuando la situación económica se puso difícil aquí, ¿verdad? El índice de robos, esto creció, de fraudes, mucha gente, pues las propiedades, ¿verdad? Eran vandalizadas, etcétera. Todo eso
Y entonces cuando el gobierno, ¿verdad? O el sistema no está haciendo bien su trabajo, no está proveyendo trabajos para las personas, etcétera, ¿verdad? Siempre va a traer dentro de esas crisis de hambre, de necesidades, la gente en su desesperación van a robar, va a haber más delincuencia, etcétera, van a haber muertes, bueno, en fin, tantas cosas que pueden suceder, ¿verdad? Y entonces un día cada uno de esos mandatarios, de esos gobernantes, de esos reyes estarán delante de la presencia de Dios rindiendo cuentas, dando cuentas por ello, ¿me entiende? Entonces vivimos en un mundo, pero sin dejar de creer que la Biblia dice que Dios reina y está sobre todo el universo. Entonces que todos le rendirán cuentas a Dios un día. Entonces también es cierto, ¿verdad? Y la Biblia lo dice, que todos hemos pecado. Todos elegimos desobedecer a Dios. La Biblia le llama pecado. El pecado nos separa de Dios y es por eso que merecemos el castigo de la muerte. Romanos capítulo 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y recuerden que esa vestidura, la gloria de Dios, era la que tenían Adán y Eva antes de que pegaran. Era un resplandor de santidad, de pureza, de inocencia, ¿verdad? No habían conocido el pecado. Y desde el momento en el que ellos pecaron, se les arrancó eso. Fueron destituidos de esa gloria. Y desde entonces el ser humano, ¿verdad? Fue creado así, o sea, nació así, en medio del pecado. Pero conforme vamos creciendo y vamos discerniendo entre el bien y el mal, tenemos la opción de decidir qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar. Y todos, en más de una oportunidad, hemos desobedecido a Dios, hemos elegido el mal, hemos elegido el pecado. Y todavía luchamos con ello. Y mientras estamos en un mundo lleno de maldad, de malicia y de tantas cosas, y vivimos en una carne, en un cuerpo, ¿verdad? Donde todavía batallamos con nuestra concupiscencia, los deseos y todo lo que nos presenta este mundo, y que a veces la corriente es más fuerte. Estamos luchando, estamos batallando. Por eso siempre debemos hacer lo que el apóstol Pablo dice a Efesios capítulo 6, verso 10, donde dice, fortaleceos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos pasamos luchas todo el tiempo y de diferentes maneras. Batallamos muchas veces con un cuerpo que se va deteriorando, con dolores, y a veces nos empezamos a quejar y ya no sabemos dónde nos duele. ¿Dónde nos duele más? ¿Verdad? Porque ya nos duele todo. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que todavía sintiendo el dolor sabemos que estamos vivos. O pasamos por situaciones, ¿verdad? Interiores, internas, con situaciones sentimentales, emociones, ¿verdad? Que también dañan nuestro corazón. Y batallamos con ello también. Y es por esa razón, ¿verdad? Todo eso, ¿sabe qué lo causa? El pecado. Dios quería que el hombre fuera feliz, dichoso, que solamente viviera ahí en el huerto del Edén. Dice que solamente tenían que estirar la mano y comer. Todo lo que fuera semilla, fruto, era para comer, ¿verdad? No nos habían crecido los colmillos para que comiéramos carne, pero fue por causa del pecado, ¿verdad? Que tuvieron que morir los primeros animalitos. Exactamente qué fue lo que Dios tuvo que sacrificar para cubrir el pecado de Adán y Eva. Porque la Escritura dice que ellos quisieron cubrirse con hojas de higuera, y considero que las hojas de higuera pues eran, son grandecitas, ¿verdad? Y a lo mejor pronto se hacían una cobertura de ello. Pero aún así dice que todavía se escondían, porque sabían que su pecado los llevaba a estar avergonzados delante de Dios. Y entonces hubo muerte en el huerto del Edén. Y nosotros, que nos hemos desarrollado en un mundo lleno de maldad y lleno de pecado, muchas veces hemos perdido también la sensibilidad para con el pecado. Y a veces todavía, cuando la Biblia dice que no dirás falso testimonio, a veces todavía pensamos que ahí, no, pues es que no es mucho, no es nada, ¿verdad? No es tanto. Cuando la Biblia dice no robarás, y pensamos que robar en grandes cantidades es lo único que cuenta.
No consideramos que el simple hecho de ir ahí a la tienda, ¿verdad? Y comernos una uva sin haberla pagado, eso ya representa un robo. Y a veces pudiéramos justificar, estas empresas tienen mucho dinero, ellos hacen mucho dinero vendiendo todos estos productos, así es que, ¿qué les hace que yo me coma una uva? No es eso, ¿verdad? Sino que es así como vamos siendo tolerables con el pecado dentro de nuestra vida y nos damos cuenta que estamos envueltos en todo, en desobediencia, mis hermanos. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios ese amor, ¿verdad? Ese servicio, el servirle. ¿Cuántas veces nos hemos comprometido con Dios diciéndole, ya no te voy a fallar, ahora sí, ¿verdad? Y le fallamos. ¿Cuántas veces hemos dicho a través de las canciones que cantamos, no daré la gloria a nadie más que a ti, no amaré, no adoraré a nadie más que a ti, no daré mi tiempo a nadie más que a ti? Lo hemos cantado muchas veces. Y resulta que hay domingos o hay días, hay actividades que hacemos como iglesia que incumben, ¿verdad?, en el reino de Dios, en el trabajo de Dios. Y resulta que teníamos una fiesta, una comida, o el simple hecho de salir con la familia. Y entonces le fallamos a Dios una y muchas veces. Y todo es porque todavía practicamos el pecado. Y el pecado siempre será aquello que nos separa de Dios. Isaías 59:2 dice, y esto es lo que ha hecho separación entre tú y yo, dice el Señor, tus pecados. Entonces, la Biblia llama pecado, y el pecado, mis hermanos, es errar al blanco. El pecado nos separa de Dios y es por eso que merecemos el castigo. Dios proveyó, en Jesús Él proveyó la solución perfecta para el problema del pecado. Él nos rescata del castigo que merecemos, y es algo que como pecadores no podríamos lograr nosotros mismos. Jesús es el único que nos puede salvar, nadie más. Así como Adán y Eva, que no cubrieron su pecado con lo que ellos se proveyeron, fue necesario que Dios sacrificara algunos animalitos, y la Escritura dice que Dios les confeccionó túnicas para que no anduvieran desnudos. De la misma manera, el ser humano en su pecado, mis hermanos, no hay nada que pueda hacer para cubrir o para borrar su pecado. Ni las buenas obras, ni traer sus diezmos y grandes ofrendas, ni dedicar su vida, ¿verdad?, al servicio de Dios, si no ha pedido perdón. Lo único que borra nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, es la sangre del Cordero, de Jesucristo. Eso es lo que nos justifica, eso es lo que nos cubre. Seguimos siendo pecadores, amén, lo somos. Y el apóstol Juan dice que si alguno dice que no ha pecado, dice que es mentiroso, o que está llamando mentiroso a Dios. Todos pecamos, y de muchas y de diferentes maneras. Y es por esa razón que cuando Dios nos ve con misericordia, Dios nos ve no como pecadores, sino que Él ve el sello que tenemos aquí. Él nos mira ahora, antes de vernos a nosotros, mira a su Hijo Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en algunas ocasiones dice que de Cristo estamos revestidos. Dios mira en nosotros la justicia de Jesucristo, o lo que Él hizo, el sacrificio. Es lo que Dios mira en nosotros, a pesar de nuestras maldades. Ahora, esto no quiere decir que usted puede ir y pecar deliberadamente. No interprete eso así. Amén. Porque la Biblia nos manda que nosotros, dice, nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor. Incluso Juan el Bautista dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y es que hay una doctrina o una enseñanza por ahí, ¿verdad?, del salvo siempre salvo. Tú ya recibiste y aceptaste, ya eres salvo. Eso da como el pie para que se pueda ir y divertir y vivir, ¿verdad?, echar todas las canas que quieran
y hasta quedarse pelón, ¿verdad? Sin canas, y que es salvo. Eso no funciona así, no es así. Entonces, nuestra obediencia es la mejor ofrenda, es el mejor regalo que le podemos dar a Dios. Él nos llamó a ser santos. Dice, sed pues santos como Él es santo. Jesús dio su vida y Jesús es el único que puede quitar nuestros pecados. Jesús vivió una vida perfecta y murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó debido a que Jesús dio su vida. Es a través de Él que nosotros somos justificados. Por eso Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En nuestro pecado, un hombre que no ha aceptado esa salvación o le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, todavía está en conflicto con Dios. Es su pecado, lo tiene separado. Y si no ha aceptado a Jesucristo, no tiene la cobertura de Jesucristo y Dios lo sigue viendo como un pecador. Lo ama, sí, quiere, porque la voluntad perfecta de Dios es que el hombre sea salvo. Él dice que Jesucristo no viene, ¿verdad? Porque es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ya casi terminamos. Podemos responder a la oferta de Jesús, el perdón del pecado y el regalo de la vida eterna. Pero para llegar a ser cristiano es muy sencillo. Con el 1, 2, 3. El Espíritu Santo nos guía a aceptar el regalo que Jesús nos ofrece. Cuando nosotros admitimos ante Dios que somos pecadores, nos arrepentimos, pero el arrepentimiento, mis hermanos, es el deseo genuino de no volver a pecar delante de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros, cada día que despertamos, nuestros ojos se abren, y yo creo que dentro de nuestras oraciones le decimos al Señor, fortaléceme hoy, ayúdame a no pecar contra ti, ayúdame a ser obediente para ti. Yo no sé cuántos de ustedes tienen ese pensamiento, ¿verdad? Porque es el único que puede limpiarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados y fortalecernos, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios está dando, está ofreciendo, es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando admitimos Dios por su palabra, ¿verdad? Confiamos en su promesa, Él nos perdona. El creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y aceptar el perdón de pecados como regalo de Dios. Y el verso, ¿verdad?, que todos conocemos y que pudiéramos repetir juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que no hay otro medio. Jesucristo es el único camino al Padre. Él es la vida, Él es la verdad, y no hay otro medio. No hay otro medio. Confesar su fe en Jesucristo como su Salvador y Señor. Bueno, Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto no es cuestión de sentimientos. Esto no es, los sentimientos vienen después. Aún las emociones están envueltas en ello. Pero la palabra, mis hermanos, es la que declara que usted es salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el verso 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Muchas veces guiamos a las personas en una oración, porque a veces no saben cómo le hago, ¿verdad? Y se han creado ciertas formas para ello. Pero déjenme decirle una cosa. Hay quienes se preocupan, ¿verdad? Porque hay gente que no levanta las manos o no acepta públicamente, ¿verdad?, que es pecador y hace una oración. Pero cuando tú tienes el conocimiento de estas verdades, por eso el apóstol Pablo dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y es que Dios conoce los corazones. Si en esta mañana hay alguien
que todavía no ha abierto su corazón al Señor, no ha reconocido su pecado, no le ha pedido perdón a Dios, no admite todavía eso en su vida, pero quiere hacerlo en este día, créeme que la eternidad, lo que lleva de vida, ¿verdad? No podemos ni siquiera con nuestra capacidad entender lo que es la eternidad. A lo mejor ya tienes, no sé, 20, 30, 40 años, 50 años, 60 años. Piensas, si ya pasan los 60, piensas que has vivido mucho. La eternidad, hermanos, no tiene fin. Y es o una eternidad con Dios o una eternidad separado de Dios. No quiero, ¿verdad?, asustarlos con el infierno, porque hay quienes por miedo al infierno están en una iglesia, pero más bien quisiéramos que fuera por amor de aquel que todo lo dio por nosotros. ¿Qué le parece? Cierra sus ojos un momento y oramos. Padre, gracias. Reconocemos, Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios mismo, que se despojó de su trono, de su gloria, de su poder y su autoridad, aunque lo volvió a retomar, porque dice tu palabra que toda potestad te ha sido dada en los cielos y en la tierra. Te damos la gracia por esa demostración de amor. Ningún rey quizás en esta tierra estaría dispuesto a hacer lo que tú hiciste, despojarse de su gloria y vivir entre sus plebeyos como se conocía en aquel tiempo. Sin embargo, tú lo hiciste, mi Dios amado. Dejando tu trono, dejando tu gloria, viniste a rescatarnos. En los días que vivimos no hay un solo gobernante que se despoje de todo lo que tiene para que su pueblo no sufra pobreza o escasez. Sin embargo, dice tu palabra que tú te humillaste haciéndote en forma de hombre, y no solamente ellos, sino que llevaste la maldición de cada uno de nosotros cuando cargaste ese madero. En esta mañana, Señor, reconocemos que tú eres tan grande y tu amor es tan grande y nos has amado tanto, que nosotros, Señor, lo único como podemos corresponderte es con nuestra obediencia. Perdónanos por todas las veces que te hemos fallado. Permítenos, Señor, poder retomar como en esta ocasión, Señor, una vez más nuestra responsabilidad, nuestro deseo, Señor, de servirte, de adorarte y de reconocerte a cada momento de nuestras vidas. Perdónanos por todas las veces que te hemos fallado. Gracias por tu bondad, Señor, para con nosotros. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer esta invitación. ¿Habrá alguien entre nosotros que quizás no ha abierto su corazón al Señor? Yo lo invito a que en este día lo haga. Si necesita ayuda, no sabe cómo orar, levante su mano y yo quiero guiarlo en esa oración. Yo quiero ayudarte. Tienes la oportunidad hoy. No esperes a que la puerta se cierre, o no esperes a que tus ojos se cierren. Hoy es el día de salvación. Si no lo has hecho, yo te invito, si no lo haces en este momento, a que lo consideres, y en el momento en el que tú estés decidido a hacerlo, invoques el nombre del Señor. Él está esperando por tu llamar. Dios te bendiga. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Se le pide a todos los sugieres que